La prensa británica en tromba se ha lanzado a desmentir las informaciones dadas por Concha Calleja el pasado fin de semana. Y es que después de los rumores y la incertidumbre sobre la salud de Kate Middleton, finalmente aparecen entorno amigos que dan detalles sobre las quimioterapias a las que se está sometiendo para combatir el cáncer. Hablan de giro radical en su evolución, si es giro radical como estaba antes. Dicen que Kate está superando una etapa crucial en su tratamiento contra el cáncer y que ya se siente mejor. Una información que contrasta bastante con todas las informaciones aparecidas hasta el momento y que nos pillan, pues como con lo que he contado en el vídeo anterior, con una serie de historias que de repente salen, como por ejemplo que han visto a Kate Middleton junto a William comprar en un establecimiento cerca de Norfolk. Ha sido un gran alivio ver que tolera la medicación y que se encuentra mucho mejor. Esto ha dicho esta fuente, que añade que sin duda el apoyo familiar que ha tenido ha sido crucial. Por supuesto, ha sido una época muy difícil y preocupante. Todo el mundo se ha volcado con ella. William, sus padres, su hermana y su hermano. ¿Todo el mundo? No, parece que la familia política no. Ahora vamos a ir a eso. Sí, insisten que recientemente ha sido vista disfrutando de paseos en familia y que eso, bueno, pues que ha generado especulaciones sobre su regreso a sus compromisos reales. En fin, historias para no dormir en este caso, que indican que Kate no tiene prisa por volver al trabajo y que está muy enfocada en su recuperación. No hay un calendario y desde luego no hay prisa. Será cuando Catherine se sienta preparada y cuando su equipo médico le dé luz verde, pero volverá a trabajar al 100%. De eso no hay duda. Ha hablado hasta una de las madres del colegio al que asisten sus hijos, que ha dicho que no la he vuelto a ver desde que Kate sacó el vídeo en redes revelando su diagnóstico. Ah, ¿pero la has visto antes? ¿La has visto desde la cirugía hasta el comunicado? Curioso. Dice, todos nos sentimos muy protectores con ella. Pregúntale a cualquiera en la escuela. El príncipe William sí ha aparecido en compromisos oficiales y estuvo, como lo pudimos ver, junto a George en la final de la Copa de Fútbol en el estadio de Wembley. Se cree que la familia ya está en su retiro de campo por las vacaciones de los 3 niños que tienen. Siempre ponen esto como excusa, pero claro, aquí hay que ir un poco al meollo de los hechos, ¿no? Y el meollo lo encontramos en el siguiente comunicado. Kate Middleton no estará en el ensayo del Trooping the Colour el próximo fin de semana mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. Esto lo hemos contado en el anterior vídeo, comunicado de Kensington, etc. Bueno, pues como coronel de la Guardia Irlandesa tradicionalmente habría recibido el saludo en Colonel's Review, el ensayo tradicional antes del evento principal del Trooping, el 8 de junio. Sin embargo, se espera que Kate regrese a sus deberes reales, a sus deberes oficiales, solo cuando se le dé la que los médicos le dieron el visto bueno después de su tratamiento contra el cáncer. Será reemplazada por el teniente general James Bucknall. Ojo, dicen que va a ser reemplazada por un teniente coronel, pero la realidad no es esta. Bueno, nos cuentan de este señor que es excomandante del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida y que ha asistido a todos los desfiles de cumpleaños del rey desde 2009, cuando fue nombrado coronel de la Guardia de Coldstream tras haber servido como oficial de esa misma guardia durante más de 45 años. La agenda de Kate ha sido limpiada por completo para este año por los tratamientos de quimioterapia preventiva y no confirman, evidentemente, que la princesa asista a este evento ni al cumpleaños del rey el 15 de junio. 8 el ensayo, 15 el trooping. Dice, fuentes de palacio han dicho anteriormente que la futura reina podría decidir asistir a algunos eventos reales futuros en el caso de que se encontrara bien y si pudiera en ese momento. Vale, ¿y por qué sale Camila en la imagen? Bueno,
Pues porque esta señora, aprovechando un poco que Kate no va a ir, que ya la ausencia está más que confirmada, ¿a quién se le ha ocurrido invitar a este evento? A Rose Hambury. La supuesta amante de William estará ahí. ¿Es esto otra jugarreta de la madrastra infernal de William y Harry? Bueno, pues parece que la cosa va un poco por ahí. Porque la prensa británica se está dedicando ahora bueno, contra Harry y Meghan siempre, ¿no? Pero claro, ahora en el momento en el que Carlos III ha dicho que la que va a sustituir a Kate Middleton va a ser Beatriz de York, pues ahora le están haciendo unos trajes a las dos hermanas, a Beatriz y a Eugenie, primas de William y Harry, hijas de Andrew y Sarah Ferguson. Las están poniendo finas. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues yo creo que nos hacemos todos una idea, ¿no? No se les ha ocurrido otra cosa que publicar un artículo indicando la preocupación por lo cerca que están las princesas Beatriz y Eugenie al príncipe Harry y a Meghan Markle. Esto lo cuenta un experto de la Royal Rota, es decir, gente cercana a Camila. Una supuesta alianza entre los Sussex y las dos hermanas. No ha habido una alianza clara, lo único que sabemos es que las dos hermanas se hablan con sus dos primos, con Harry y con William. Con Harry aparecen en el documental de Netflix, no hablando, pero sí un poco de soslayo. Sabemos que han ido a visitarle a Estados Unidos, y con William estuvieron el otro día en el evento del jardín de Buckingham. O sea que... Bueno, dice, recientemente las hermanas York prestaron un servicio real asistiendo a esta fiesta en el jardín. Dice, sin embargo, no ha habido informes de que la princesa Beatriz o la princesa Eugenie hayan visitado o comunicado con Meghan Markle o su primo, el príncipe Harry, en 2024. Es posible que ambas damas hayan visitado a los Sussex a título privado, lo que le pone en una posición bastante peligrosa frente a su primo William y frente a Kate Middleton. A Catherine no le preocupa esto. Las hermanas York saben quién será la reina consorte y quién estará más distanciada. Fijaos un poco la mala leche de estos periodistas intentando sembrar discordia. Ya que lo han conseguido entre los hermanos, ahora van un poco a por las primas, ¿no? Que las primas tienen el estigma de esas acusaciones contra el padre por el tema de Epstein. Me parece, vamos. Dice... Observamos cómo la British Royal Family se las arregla para mantener abiertos los lazos familiares y las líneas de comunicación, mientras Harry y Meghan Markle han cortado a prácticamente todo el mundo. La opinión del autor, del que firma este artículo, es que las hermanas York no tienen que preocuparse por quién será la reina consorte. Después de todo, pueden seguir siendo miembros trabajadores no oficiales de la familia real, y William, el príncipe de Gales, será el rey y tendrá la última palabra sobre su familia, ya que él va a ser el jefe de la familia real. La prensa internacional ha reaccionado a este artículo y dicen: es posible que este artículo carezca de toda veracidad y sea más la opinión personal. Y evidentemente es así. Es uno de estos expertos de la Royal Rota, cercanos a Camila, que yo creo que van un poco en esa dirección. Dice, los medios de comunicación son los que más se beneficiaron de esta ruptura familiar al escribir toneladas de artículos sin pruebas de lo que escribieron. Por eso digo que cuando estos se dedican ahora a criticar un poco las teorías de la conspiración y de las redes sociales, y Rose Hambury es una señora, pues oye, si es que fuisteis vosotros los que publicasteis barbaridades en su momento, que ahora se están recogiendo y que desde luego no estáis para dar lecciones a absolutamente nadie. Dice, el artículo no ofrece pruebas ninguna de que las hermanas York hayan hecho una alianza con alguien. Dicen, las dos princesas parecen ser amigas tanto de los Sussex como de la realeza del Reino Unido. Quizás las hermanas York simplemente no quieren ser parte de toda esta lucha.
El experto real que lo escribe, Tom Quinn, dicen que solo está queriendo revolver la olla y que él y los periódicos ganan millones con la ruptura de la familia real. Si la familia real se llevaba bien, la prensa y otros perderían. La ironía es que Harry odia a la prensa, pero curiosamente la está haciendo rica. Y viceversa, la prensa odia a Harry y le sale muy rentable todos estos mensajes de odio. Termina con una conclusión diciendo que si la familia real fuera capaz de sentarse y solucionar todos los problemas que pueda tener, los medios de comunicación serían los primeros en intentar dividir a la familia nuevamente mientras ganan millones de dólares. Pues una vez más quedan desmontadas todas estas narrativas un poco de la prensa británica, que yo la verdad ni me creo ninguna. No creo que Kate Middleton tenga recelos por Beatriz y Eugenie. De hecho a mí me caen bastante bien estas dos chicas. Tampoco creo que se haya dado un giro radical a la salud de Kate Middleton en apenas unos días y justo después de las últimas declaraciones de Concha Calleja. Y en ese sentido, pues me parece que se están inventando absolutamente todo lo que sale. Ellos no pueden criticar un poco los artículos que salen en la prensa internacional o las especulaciones que hay en redes sociales, precisamente cuando son ellos con este tipo de narrativas y de historias los que alimentan un poco todo eso. La verdad es que es un ridículo total, de verdad. Yo no sabemos un poco todavía al 100% el asunto de Kate Middleton, pero desde luego me parece que flaco favor está este tipo de defensas, que no son defensas, O sea, fijaos la mala leche de la otra invitar al amante, a la supuesta amante de William al Trooping the Colours. Luego estos expertos creando discordia entre las primas y Kate Middleton, y de paso William simplemente metiendo a Harry y Meghan en la ecuación. Y oye, que de aquí siempre se salva la misma, no hay ni una sola crítica hacia ella. Pues a mí, como al resto del mundo, yo creo que esto le parece bastante peculiar, y desde luego vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero vamos, yo tengo claro que Kate Middleton no va a aparecer ni a corto ni a medio plazo, si aparece algún día. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí y de nuevo perdonad por la voz.